Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en el segundo episodio de Filósofo no Filósofo. Este fue un proyecto que se llevó a cabo más o menos hace siete años y fue hecho en principio con Unimedios en colaboración con el Departamento de Filosofía y estuvo dirigido por los profesores Ángela Uribe, Lísima Parra y Porfirio Ruiz. En esta segunda entrega de la segunda temporada de Filósofo no Filósofo, entrega pues COVID, ¿no? Pues porque todo tocó online este año. Tenemos a Juan Antonio Carulla, a Wendy Rodríguez, estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional, y a Juan Diego Bogotá, egresado de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y egresado de maestría, magíster. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo voy a dejar que se presenten, que se conozcan. Muchas gracias, Juan Antonio Carulla, por pues aceptar nuestra invitación. Estamos muy felices de que haya aceptado hablar con nosotros y nada, pues bienvenido a Saga y de parte del comité editorial le damos las gracias nuevamente. Bueno, bienvenidos a todos ustedes a este nuevo episodio de Filósofo no Filósofo, un lugar en el que vamos a hacerle un examen socrático a nuestro querido enemigo para mirar la concordancia entre sus acciones y su filosofía. Pero no te intimides, no es nada personal. Mejor dicho. Qué bueno, gracias. Y bueno, pues mi copresentador va a ser Juan Diego, así que si yo no sé un concepto filosófico, nuestro querido Juan Diego nos va a explicar con todo el gusto. Hola, Juan Diego. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Les damos la bienvenida y le damos antes que nada las gracias a Juan Antonio Carulla de estar aquí esta noche con nosotros hablando un rato. Esperemos que la conversación sea bien interesante. Así como de presentación para los que no conocen el proyecto del enemigo. El enemigo es un proyecto liderado por Juan Antonio Carulla, la persona que está acá con nosotros, el cual está enfocado en la publicación de videos en los que principalmente se reseñan lanzamientos musicales de artistas nacionales provenientes del escenario alternativo o del comercial. El enemigo trata un amplio abanico de estilos musicales, entre los cuales se destaca el rap. Además, el proyecto también opera como un medio de información que tiene como propósito divulgar el panorama actual del movimiento musical colombiano entre las audiencias jóvenes. Este proyecto del enemigo nació en 2015 a partir de un video subido a YouTube en el cual se explica la naturaleza del proyecto, sus influencias e inspiraciones y el significado de su nombre. Si bien el proyecto de Juan Antonio nació después de una serie de charlas casuales y cotidianas entre amigos, hoy en día es una invitación para el desarrollo del pensamiento crítico acerca de aquello que solemos disfrutar, más no cuestionar, es decir, la música. Bueno, eso fue como la introducción. Tenemos una pregunta como para romper el hielo. Espera, Juan Diego, Okay. porque es que yo creo que hay mucha gente yo creo que hay más gente que conoce al enemigo que a Saga. Entonces tenemos que exponer quiénes somos también nosotros. Sí, claro, por supuesto. Nosotros somos un proyecto editorial de la Universidad Nacional de Colombia, es una revista de estudiantes para estudiantes. Y asimismo también tenemos un programa de radio, así que haznos una reseña, por favor. Claro, por supuesto. Actualmente estamos en una convocatoria especial dedicada a las cuestiones de género. Así que si ustedes están interesados en estas cosas, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que supongo que yo sé que en algún momento las pondré en pantalla. Ahora sí, Juan Diego, haz tu magnífica pregunta rompehielo. Fin del sponsor publicitario. Obviamente. Pero bueno, es una pregunta muy sencilla para Juan Antonio. Como sabemos a partir de sus últimos videos, el enemigo lleva un trayecto como unos 5 años. Hace poco logró tener la página de YouTube como 25,000 seguidores, lo cual es muchísimo. Quisiéramos que nos contara un poco sobre esa trayectoria, cómo ha sido el proceso de un primer video que no sé qué tanta gente esperaban que vieran, que tanta gente le interesada a un proyecto que mucha gente le pone atención, 25,000 personas en YouTube, más personas en Twitter, Instagram, creo que también tiene una página en Medium. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues antes de empezar, gracias Juan Diego y Wendy y Joseph, que por ahí debe estar, por la invitación. La verdad, muy chévere participar en estos espacios como comillas tan desligados de literalmente como la industria de la música, que suelen ser como los espacios donde hablo. Entonces, pues muchas gracias y pues también bienvenidos todos los que están viendo y escuchando. Sí, el enemigo lleva 5 años, mal contados, digamos, porque yo realmente no, o sea, creo que ni siquiera me acuerdo cuándo fue la fecha del primer video y pues
realmente antes de ese primer video pues ya hubo como una génesis pues del proyecto. Pero digamos que la apuesta al formato de YouTube fue básicamente porque pues siento que nuestra generación un poco se crió como en el YouTube y como con estos nuevos medios y pues con mis amigos Mateo y David, que fue con los que empecé el proyecto, como que estábamos consumiendo mucho YouTube y dijimos como bueno, pues apostémosle a este formato a ver qué pasa. Obviamente, y como todo proyecto, uno nunca sabe cuánta gente lo va a ver, cómo va a ser la respuesta al público y toda esa cosa. Pero creo que el proceso como de esa evolución sí fue bastante chévere y fue muy, muy bonito, siento yo, porque pues, o sea, El Enemigo realmente empezó como un canal de reseñas de música anglo. O sea, nosotros hablábamos de bandas de afuera, ¿sí? Y de artistas de afuera. Eran muy pocas las ocasiones donde hablábamos de artistas colombianos porque pues no teníamos un contacto como muy directo como con esas escenas y con esas industrias y estábamos como muy colonizados de oído, pues. Entonces, entonces era como muy Tame Impala y Kendrick Lamar y la cosa. Y pues sí, como que la gente lo veía y copiaba y pues nuestros amigos veían la cosa como por apoyar a los amigos locos que estaban haciendo el canal de YouTube. Pero ya fue cuando empezamos a hablar de música nacional, que era una cosa mucho más del contexto, una cosa de como más tangible, una cosa como ya de que uno conocía el contexto y la cosa, y que precisamente era un formato que, que era muy distinto a lo que estaba pasando en ese momento, así como que hasta ese momento pues la mayoría, diría yo, como de la prensa de la música era escrita. Entonces, pues ver a tres bobos ahí hablando de música, así youtubers, pues empezó como a tener esa atracción y ya empezar a hablar como lo que decían, lo que decías ahorita, como enfocarse en el rap, digamos que nos estaba hablando mucho, enfocarse, digamos, en el indie, que de pronto nos estaba hablando mucho. Entonces ahí fue como que empezó a coger tracción y público la cosa. em, y ya pues como que se empezó a escalar y la cosa empezó como a tomar un rumbo más acelerado. Pero sí, creo que fue un poco ese, como ese proceso de cambiar de lo anglo, que pues no tenía sentido seguir hablando sí, de Arctic Monkeys acá en Colombia, como para qué hablar de Arctic Monkeys acá, y pues hablar de cosas que pues sí tienen como más sentido con el contexto colombiano. Ay, yo sí soy totalmente colonizada de oído. Es mi confesión aquí a las personas que me están Claro. viendo. Y me vi tu reseña de Tame Impala y no he dejado de escuchar ese álbum. Sí, sí, sí. Pues, y pues muy en concordancia con esta confesión terrible, quería preguntarte, como persona que se dedica a reseñar y por lo tanto a criticar formas de arte, o sea, la música, ¿considerarías que tienes un papel decisivo sobre la opinión general que se tiene sobre determinada artista o agrupación? Yo asumo que pues todas las opiniones obviamente van a generar ciertas tendencias, ¿no? Pues tendencias de opinión y lo que sea. Digamos, una de las cosas que yo sí siento que son como difíciles del arte o pues de comentar sobre arte es que pues es una cosa muy subjetiva. O sea, más allá de las opiniones puntuales sobre la música, pues es como, o sea, no sé, yo siempre lo comparo como con, qué sé yo, como con reseñar, qué sé yo, un nuevo modelo de un carro. Sí, o sea, tú puedes decir que, no sé, las sillas son ergonómicas, que el motor funciona o no para el modelo del carro, lo que sea, pero la música es una cosa que ni siquiera es tangible. O sea, ¿cómo vas a reseñar eso y como qué diablo significa eso? Entonces, pues yo sí siento que puedo como abrir esos debates frente a algún disco, frente a algún artista, como, no sé, si hay un artista que le está gustando mucho a la gente y yo digo que no me gusta, pues eso genera pues un choque, ¿no? Eso genera como, oiga, ¿y cómo así? Si a todos nos gusta y estamos de acuerdo que es una muy buena banda, ¿cómo así que a usted no le gusta? ¿Cómo por qué no le gusta? Entonces, yo creo que al final del día, pues esa subjetividad también hace que la gente no se case con una opinión, ¿sí? Porque, no sé, o sea, yo he hecho reseñas, comillas, negativas de un artista y la gente igual lo sigue escuchando, el artista sigue llenando conciertos o sigue con su carrera normal. Entonces,
si bien yo puedo generar como debates o discusiones sobre la música y de pronto la gente que está, que concuerda con mi opinión, afianza un poco más la opinión porque hay alguien que salió a decirla, pues la gente que no está de acuerdo de pronto pues simplemente no va a seguir de acuerdo y ya. Entonces sí, creo que es un poco eso. Pero entonces, ¿tú te considerarías como una autoridad en el tema de la crítica o más bien no? Pues, pucha, pues es que la, la figura como de la autoridad pues es complicada, ¿no? Pues no sé, o sea, a mí sí me gustaría, o sea, recibo, digamos, sin problema que digan que, comillas, conozco o soy un experto de pronto como en el medio, por así decirlo. Es decir, como que conozco la vuelta, me he involucrado, digamos, en las escenas independientes, he investigado las escenas independientes los últimos 5 años, o sea, como que de verdad ese esfuerzo sí me gusta que lo reconozcan como eso de pronto, como un experto, por así decirlo, o como un experto en construcción, pues tampoco es que hoy sepa todo lo que ha pasado y no en la música en Colombia, pero pues me gusta más como atribuir eso que una autoridad, ¿no? Como siento que a veces como las figuras autoritarias como que implican como vainas como más violentas, no sé, y no me gusta eso. O sea, no eres un dictador. Exacto, no, exacto, sí, no es que yo diga como tienen que escuchar este disco porque si no lo escuchan está mal. Sí, es eso, o sea, como que siento que las figuras de autoridad tienden a ser como más, como de imposición. Bueno, si tú no quieres sonar, digamos, autoritario, ¿cómo haces para dar ese efecto en el público, de no ser pedante y de ser como comprensivo con la audiencia? ¿Cómo haces? Claro, pues, o sea, eso realmente yo creo que es una cosa como meramente de comunicación. Em, digamos, o sea, yo sí hago lo posible porque mi contenido pues tenga jugo, pues, pero que precisamente la forma en la cual me comunico sea un poco más coloquial y un poco más, comillas, callejera, pues, y como más cercana a la audiencia. Y yo creo que también eso ha sido como una de las características de pronto del enemigo y que ahí sí vale el chiste, sí se ha ganado muchos enemigos digamos, en cuanto como el gremio de pronto y como la prensa más tradicional, porque pues el periodismo es un oficio de mucho rigor, o sea, el periodismo y es un oficio de información, ¿sí? Es un oficio de investigación. Y pues muchas veces formatos, digamos, que son más coloquiales, sí, como que se ven un poco por encima. Pero pues yo siento que es precisamente eso, esa forma de no ser pedante, creo yo, que hemos tenido en el enemigo y es como hablarle al público y no tanto al gremio, ¿sí? O sea, nosotros no hacemos periodismo para los periodistas, ¿sí? Que siento que muchas veces pasa y yo creo que eso pasa pues en todas las áreas y en todas las industrias, que es como seguramente, yo no sé, habrá filosofía para filósofos, ¿sí? Mientras habrá filosofía como más qué sé yo, desmenuzada para que entienda una audiencia más amplia. Siento yo que eso es como la forma de comunicar que hemos tenido en el enemigo y es como muy los amigos que dada la ocasión son unos ñoños vagos que les gusta escuchar mucha música y pues hacen un video recomendándole música, ¿sí? Es un poco eso, como sin tener palabras muy complicadas ni profundizar en cosas como muy absurdas o como sacarle significados raros a la cosa, es más como de la forma más, sí, como coloquial y amiguera hablar de la música, pero pues con profundidad, con argumentos, con crítica, pues. Entonces sí siento yo que va por ese lado. Tú decías también hace un momento que, digamos, o sea, que hay un esfuerzo detrás de estos videos, o sea, tú te informas, tú investigas, tú escuchas los discos yo no sé cuántas veces para hacer una reseña. Y pues, pero también Claro. hablas, digamos, como de la diferencia que hay, digamos, con los medios convencionales. Por ejemplo, no sé, los críticos de televisión o de periódicos o algo así. Entonces, Ujú. ¿tú cómo haces también, digamos, para mantener ese lenguaje coloquial, pero sin que se pierda esa rigurosidad, por decirlo Ujú. así? O sea, para que te tomen en serio, ¿cómo haces? En la música pasa mucho algo y es que
la prensa se vuelve una cosa muy como un comité de aplausos, ¿sí? Como que sale un disco o sale un artista a decir algo, sale una canción y precisamente como por considerarse eso una forma de entretenimiento, los medios como que son muy condescendientes también con eso. Entonces los medios, muchos medios, no sé, no, o sea, no me atrevería a decir que la mayoría de los medios, pero muchos medios lo que hacen es simplemente como que le dan una difusión y ya, como sin cuestionar o de pronto si el artista manda un correo o un comunicado de prensa, los medios tienden a replicarlos. Entonces siento yo que estas formas como de investigar, como decías, Wendy, ahorita, un poco más el contexto del artista o el contexto de un disco, sí siento yo que hace como esa diferencia a la forma en la cual nosotros hacemos los videos y hacemos las investigaciones. Es decir, más allá de escuchar el disco como tal, pues nosotros investigamos el contexto del artista, la discografía del artista, qué significa ese disco dentro de los discos anteriores que tuvo el artista, ese artista de qué ciudad es, si la ciudad afecta o no en el crear o en el pulsar creativo del artista, ¿sí? Entonces como que ese tipo de preguntas son las que nos hacemos para hacer, digamos, la investigación previa, pues, más allá de escuchar el disco, y ya luego como que cogemos eso todo que es medianamente, pues, profundo, y la investigación y la parte como que hacemos detrás de cámaras, y ya luego hablamos así como más relajados, pues, como de los datos y lo que pues, nos parece y la cosa. Ok, o sea, ustedes no se quedan en publicidad o en propaganda, sino que van más allá. Pues es que sí, es que, pues, es que, no sé, pues, al final no sé, como que subir una historia en Instagram puede ser igual de publicidad que una nota que hacen copy-paste de un comunicado de prensa, ¿sí me entiendes? O sea, pues para qué hacer prensa o para qué investigar de música o para qué hacer un medio de música si vas a solo difundir por difundir. Entonces, pues sí, como que intentamos al menos, digamos, averiguar e investigar un poco más del contexto de los artistas antes de salir a hablar. No, hay algo que dijo que me pareció Gracias, bien Wendy. interesante, es como esta cuestión de la rigurosidad en las reseñas que hacen ustedes y me recuerda un poco lo que pasa en el contexto de filosofía. En filosofía nosotros, por ejemplo, hacemos reseñas de libros, de artículos a veces y creo que hay como hay una cercanía precisamente en cómo nos enfocamos mucho en ser lo más rigurosos posibles, como a revisar los argumentos, revisar la tesis. Claro. Ni siquiera tiene que ser como yo estoy de acuerdo con el autor. Pero hay una diferencia que noto muy grande entre lo que hacemos nosotros en filosofía y lo que se hace en el periodismo de las artes, es que generalmente en este campo artístico, particularmente en la música, hay como una aproximación cualitativa o numérica a esas reseñas. Claro, y eso, sí. por ejemplo, notamos nosotros con El Enemigo, que en un punto tenían calificaciones, después no, después sí, después no. Y es muy interesante porque al menos nosotros creemos que hay de fondo una reflexión bien interesante sobre cómo aproximarse rigurosamente a la reseña del arte, porque, por ejemplo, los números a uno le indican algo muy objetivo. Uno dice, no, este disco tiene un 8, por decir algo, es bueno, Claro. alguien un 2, no, es malo. Pero ustedes desde El Enemigo, ¿qué han pensado al respecto? ¿Cómo piensan sobre esta cuestión de aproximarse numéricamente o descriptivamente a la música? Yo creo que precisamente por esa pregunta que su merced está haciendo es por la cual hemos tenido como unos sí y no en usar las calificaciones numéricas. O sea, como que hay temporadas donde yo digo como, parce, sí, de una, o sea, tiene todo el sentido poner calificaciones y después digo como, pues qué bobada, o sea, esto no, como para qué. Y después digo, no, sí, entonces sí tiene sentido. Y entonces, o sea, si se fijan, las reseñas del Enemigo son un poco así, como que hay 10 que tienen números y hay otras 10 que no tienen números y luego hay otras 10 que sí tienen números. Yo en este momento que estoy volviendo a usar los números, lo estoy, digamos, interpretando de la forma de, no es tanto una calificación del, llamémoslo, producto artístico como tal, sino es más como una escala de me gustó poquito o me gustó mucho, ¿sí? Es como un medidor de mi relación frente a el disco o frente a lo que sea que esté reseñando. No es como una cosa, digamos, íntegra pues del disco como tal, ¿sí? También como apelando a la subjetividad de mi opinión. Pero
pues ahí también entraría, digamos, la pregunta, ¿no? El debate, que pues es una cosa que yo pues, realmente no tengo también pues todavía la respuesta, y es como, pues un disco, si uno se pone como a preguntárselo mucho, pues al final también es como un producto, ¿no? Sí, es como, pues tiene una mezcla, tiene unos procesos de industria, tiene unos procesos de entrega, tiene unos procesos de no sé qué, que de pronto, tomando eso en cuenta, se podría calificar. A mí no me gusta pensarlo así, como pensarlo que un disco es un producto, así como una comodidad, pues. Em, pero en este momento, en cuanto a las calificaciones, sí es lo que te digo, como apelándolo más hacia mi relación con cómo me sentí el disco, ¿sí? O sea, no es como que uno signifique, o sea, 1/10 signifique que el disco es malo, sino que yo me sentí menos, como mi relación fue menor frente al disco a de pronto un, no sé, un 7 o un 8 o lo que sea. Em, sí, yo creo que es un poco eso, es una pregunta igual difícil y como te decía también, pues precisamente por eso es que como que hay momentos donde decido hacerlo y hay momentos donde me envidio y digo como, uy, no, 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 esto no tiene sentido, pues como, o sea, como, ¿quién soy yo? Ahí volvemos a lo de la autoridad, ¿no? Como, ¿qué autoridad soy yo como para decir que un disco es un 3, ¿no? Como pues, o sea, ¿qué sentido tiene? De todas formas, también me parece chévere cómo ponerlo de forma más literal, em, como esa opinión final, digamos, y que no quede una cosa como muy tibia, ¿no? Como, si me entiendes, digamos, si yo escucho un disco que me gustó, pero sí, pero no, pero sí, pero no, ¿cómo concluyes tú eso? Sí, o sea, como tú terminas la reseña y dices, bueno, pues mi conclusión es que medio me gustó. Como, pues, o sea, no, como, ¿qué es eso? Pues, o sea, es un poco más fácil en términos de cómo comunicarle a la audiencia en una escala numérica, que sí, es mezquino y es horrible y se ve re feo, pero de pronto clarifica más el cómo me sentí yo frente al disco. Yo creo que es un poco eso. Eso, en un punto me pareció bien chévere que conectó precisamente con la cuestión de la autoridad, porque es que hay un elemento que me parece súper curioso y es precisamente cómo la perspectiva numérica puede influenciar la opinión de las personas, ni siquiera tanto necesariamente con Claro. respecto a lo que está reseñando, sino incluso con usted. Y eso uno lo ve mucho en la reseña musical. Al menos yo no reseño música, pero sí me gusta mucho Ajá. también la música y uno ve que yo que sé que crítico le puso un 2 al álbum que todo el mundo le puso un Sí, 10 sí, y sí. eso es la locura. Y usted Claro. no sé, cómo sobrevive eso, como estar también como al escarnio público, porque sus reseñas no solo son reseñas de la música, sino generan opinión sobre usted. Sí, yo ya he pasado por vainas muy chistosas. O sea, desde amenazas hasta peleas en Twitter, hasta, pues que son, no sé, son bobadas. Yo digo como, pues no sé, es como, pues uno como artista también debería tener esa, pues como esa carta abierta también de que la gente le juzgue el disco, ¿no? Pues como, así como hay 300 personas que te llenan un bar para ir a verte tocar y pagan una boleta de 20.000 pesos, pues habrá una que dice, parce, no me gustó el disco. Y no por eso tiene que ser, pues, pucha, o sea, el fin del mundo ni el fin de la carrera. Obviamente, pues, eso es otra de las cosas que son, digamos, líneas de preguntas muy chéveres sobre la música y sobre el criticar arte en general, y es que pues son productos sensibles, ¿no? O sea, la relación del artista con su arte es una cosa súper sensible. Y entonces, como decirle como su disco es malísimo, pues es como, pues se sienten muchísimo. Em, Obviamente, como tú decías, eso no solo genera una opinión o un debate frente a la música, sino también frente a lo que yo hago, ¿sí? Y frente a lo que soy yo, digamos, como persona o como, comillas, profesional en esto o lo que sea. Em, Obviamente, pues, man, o sea, yo soy un ser humano como todos y también es muy incómodo
cuando mucha gente no está de acuerdo y me empieza a tirar piedra, pues uno se siente, ¿no? Y uno lo siente también como que el criticar al artista se lo devuelve a uno. Mm. Y pues sí, o sea, es una cosa que yo siento que es más como de respirar hondo y seguir haciendo la cosa y entender que al final del día es eso, es una opinión y que es una cosa que no es, digamos, un ataque personal al artista, pues a la persona detrás del artista, digamos, ni un ataque a la audiencia, porque esa es otra cosa, siento yo, otra de las relaciones fundamentales que hay en el arte, y es que si tú estás comentando algo sobre el artista, automáticamente estás como comentándolo hacia la audiencia que se ve reflejada en ese artista. No, pero cuenta alguna de esas anécdotas, ¿cómo así que lo amenazaron? No, pues... Chismes, No, chismes. no, pues... No, pues pasa. No, o sea, pasó una vez como que un artista se envidió más de la cuenta con una crítica que le hice de uno de sus discos y me escribió un mensaje larguísimo en Instagram y yo solo le respondí ¿cómo fue que le dije? Le dije como, todo bien, qué pena por incomodarlo, un abrazo y ya. Y hasta Bien. ahí fue. O sea, pues es que ¿qué hace uno? Pues sí, pero no, sí, ha sido Le voy a decir curioso. al Sí. community manager de Saga que responde de la misma manera. Gracias por el tip. Pero bueno, ahora sí, ahora yo la palabra a Wendy para que siga con las preguntas. De uno. Bueno, he vuelto. Bueno, o sea, la pregunta ahí que yo también, que nosotros tenemos es, ¿qué tanto debes reflexionar sobre los lanzamientos que tú reseñas? Por ejemplo, ¿tú crees que eso es una forma de pensamiento crítico, como una forma de pensar por sí mismo al margen de las opiniones de los medios y las cosas que son como convencionales? Sí, pues un poco volviendo a lo que estábamos hablando ahorita, yo sí creo que al menos en el enemigo como que si hacemos ese esfuerzo de preguntarnos el porqué de las decisiones artísticas, de las decisiones creativas de un artista, pues sí como, no sé, digamos poniendo un ejemplo de el último disco de Crudo, que Crudo es un como rapero slash reggaetonero, por decirlo, de Medellín. Pues él acaba de sacar un disco muy particular este año que se llama Esmeraldas. Es un disco que es larguísimo, dura más de una hora, pues como una hora. Es un disco que además cuando sacó no había canciones nuevas, sino que era como una recopilación de muchas canciones que había sacado los últimos 2, 3 años, donde hay canciones de rap, de reggaetón, de trap, luego al final hay como una canción andina. De hecho, ese disco está chévere para que lo escuchen los filósofos porque el disco cierra con una frase que dice, mi ego es un cadáver. Y es así, se pone así como todo trascendental y la cosa. Un fanático de Freud va a estar feliz escuchando eso. Gracias por la recomendación. Entonces, sí, pues, o sea, yo siento o sea, un disco que cierra diciendo mi ego es un cadáver, o sea, ¿por qué? Sí, como pues uno se pregunta por qué diablos el artista decidió, o sea, el disco, no sé, el disco se llama Esmeraldas, el tipo no sacó canciones nuevas cuando sacó el disco, sino que fue como un compilado raro, y cierra diciendo eso, y luego alrededor de todo el disco como que uno se va pillando que está dividido como en capítulos. Entonces yo siento que esas son las preguntas precisamente que uno tiene que hacerse para empezar a juzgar críticamente un disco y juzgar críticamente precisamente esas decisiones creativas del artista, ¿sí? Que son cómo el artista se relaciona con ese disco o esa canción o ese mundo para crear como esos pequeños universos y por qué lo está haciendo, ¿no? Como que qué respuestas está buscando el artista, ¿no? Porque al final del día, pues el arte, yo creo que es un poco eso, ¿no? O sea, el artista está buscando respuestas para su vida y para su propia visión del mundo a través del quehacer artístico. Y yo siento que pues si uno quiere sacarle un poco más de jugo a los discos y al arte en general, pues uno tiene que casi que ponerse en los zapatos del artista y decir, ¿por qué
está haciendo lo que está haciendo, por qué esta canción se llama así, qué quiere decir con esta frase, por qué el disco se llama así, qué significa este disco dentro del contexto de su discografía. Y ya, según todos esos juicios, uno dice, logró o no ejecutarlo bien, ¿sí? Logró o no, digamos, cumplir la expectativa de que él tenía, o ni siquiera eso, o de pronto decir como no tiene ni siquiera cuestionamientos, ¿sí? Yo creo que esa es otra forma chévere de decir como es un disco que no se pregunta nada y es un artista que no se está preguntando nada y por eso no me gusta, ¿sí? Yo creo que esos son como realmente como esas líneas de pronto que nosotros vemos al reseñar un disco o al criticar un disco y es como, no sé, de pronto el artista no se está preguntando nada y no está proponiendo nada sobre la mesa con su disco, con la música que está haciendo. Y o sea, bueno, acá ya yéndome por otro lado, pero como para terminar la idea, pero yo creo que en ese tipo como de pensamientos críticos de pronto como sobre el arte y sobre la música es donde uno aprende como a premiar esos artistas un poco más como disruptivos y como más vanguardistas, pues, que pues eso pasa en todas las artes y en todas las ramas, digamos, intelectuales, supongo yo, que es como, pues de pronto hay alguien que se le ocurre una idea re loca y alguien que se pregunta una cosa re loca y re distinta a la que todo el mundo se está preguntando y cambia el mundo, ¿no? Y cambia las formas de pensar y cambia las corrientes y las vainas. Así mismo pasa en la música, ¿sí? Así mismo pasa en la música. De pronto todo el mundo está con un ritmo y llega otra persona y dice, venga, ¿qué tal si hacemos esta otra cosa y proponemos esta otra cosa? Y entonces ahí es donde uno se pregunta como, oiga, esto está chévere, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué cambió su forma de pensar? ¿Por qué está proponiendo esta cosa tan distinta? ¿Por qué es distinta y por qué es valiosa al ser distinta? Y entonces ahí uno ya hace la reseña y el video y la cosa. No sé, me siento identificada. O sea, yo cuando cojo un libro de Kant, estoy como, ¿pero por qué? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué es esto así? ¿Qué es lo diferente? O sea, ya estás entablando como conexiones filosóficas, o sea, y estoy sorprendida. Te aseguro que tú eres el filósofo, o sea, yo ya no sé quién es el filósofo. Tampoco. No, filósofo aquí, o sea, ya entonces empecé a desdibujar, súper extraño. Bueno, pero entonces, ahí por esa forma, yo también rescato lo que decías al inicio, digamos que tú también te alejas un poco de los medios convencionales, porque, o sea, tú te estás haciendo esas preguntas y yo no creo que la mayoría, por decirlo así, de las personas que hacen crítica musical, no sé, en la televisión, en la sección del entretenimiento de ciertos noticieros por ahí, sí, de ciertos noticieros, no creo que se las hagan y creo que eso también es algo distintivo, algo que nos ayuda a responder las preguntas que al inicio estábamos haciendo, entonces es como, wow, estoy sin palabras. Claro, sí, pues es que, no sé, ahora que se me acaba de ocurrir otra cosa sobre como la crítica en el mundo del arte, em, pues otra cosa por las cuales me gusta como este tipo como de ejercicios es como, no sé, estamos en un mundo donde el arte también se ha vuelto una comodidad, ¿no? Y el arte también se ha vuelto como, pues, un bien consumible dentro de el mundo que se rige por el capital, ¿no? Entonces es como, tú puedes comprar música, tú puedes ir a conciertos y si el concierto te da más plata, pues la industria se va a mover. Y ahí es donde entra como esas dinámicas del entretenimiento que responden como a eso, ¿no? Responden como a esas dinámicas como de mercado y la industria y esos mercados em, o sea, se van a regir precisamente por si el arte o el artista está dando plata, ¿sí? Entonces yo creo que la crítica le hace una pelea directamente a eso, porque, o sea, el mercado la única pregunta que se va a hacer el mercado y que se va a hacer la industria grande es si pueden o no hacer plata con el arte. Esa es la única pregunta que les interesa, porque pues tienen que comer, ¿no? O sea, tienen que vivir de eso. Y yo creo que la crítica, precisamente haciendo estas preguntas que estamos haciendo, siento yo que a la larga hacerle un poco esa pelea a esas dinámicas como más del capital, de pronto, porque precisamente es eso, como preguntarse si
el artista está poniendo una idea chévere para todos, ¿sí? Si el artista nos está dando una idea bacana, así no le dé plata al mercado, ¿sí? Y ahí entra también como esos artistas o esos discos vanguardistas, que es como que se salen totalmente esas dinámicas del mercado, y ahí es donde la crítica dice, hey, esto está chimba, valoremos esto tiene un valor bacano, precisamente porque tiene una idea nueva, tiene una idea disruptiva, y muchas veces esas ideas que son las más locas, las más extrañas, son las que los de la gran industria dicen como, no, eso no nos da plata, tenemos que ponerlo a hacer reggaetón, si no hace reggaetón, entonces eso no tiene sentido. Entonces yo creo que la crítica también cumple ese papel importante de comunicarle a la audiencia y a los consumidores de música o de arte qué tiene sentido, qué vale la pena y qué es valioso escuchar, que la industria precisamente no nos está ofreciendo. Filósofo, no profesa ninguna ideología política, pero muchachos, antes de consumir, piénsenlo. Sí. Ya para terminar mi sección, quería preguntarte si, digamos, la difusión de tus reflexiones puede considerarse una forma de educación del gusto musical y de la manera en que concebimos la música. Puede que no seas una figura de autoridad, pero ¿tú crees que hay un rol educativo en todo esto? Pues es que, o sea, no sé si educar sea la palabra, pero sí me gusta pensar que, pues, que con el enemigo abrimos debate y abrimos discusión y abrimos conversación, y pues si esa conversación logra dinamizar y logra, pues, catalizar vainas que eduquen, no sé, es que me siento muy raro diciendo como que educo a la gente, pues, pero pero pues sí me gusta al menos saber que le estamos generando a la gente, como que se pregunte cosas. Sí, yo creo que eso es muy chévere, y como que haya discusiones sobre la mesa, sobre la música nacional, eso me parece bacano. Venga, ahorita que usted estaba diciendo toda esta cuestión como lo del capital y no sé, como la industrialización de la música, y después que dijo, no, yo no tengo nada que ver con la academia, me parece muy interesante porque creo que hay un contraste entre como una perspectiva más burguesa y académica de la música y géneros musicales particulares como el jazz o la clásica, que las personas dentro de la academia musical, al menos como uno lo ve desde afuera, eh, parece ser como más valorada, en contraste con la música popular comercial, que la gente a partir de la cual la gente reflexiona menos. Entonces uno no tiende a ver a alguien escuchando reggaetón y reflexionando sobre la letra, sino nada, voy a perrear, qué chimba, y eso no tiene nada de malo. Pero usted, digamos, desde esa perspectiva de crítico, ¿cree que esa distinción entre como la música como más culta y la inculta es válida, o que cómo tiene en cuenta esa distinción a la hora de reseñar? Sí, total. Pues fíjate que me parece curioso porque, y muy curioso además que hubieras puesto el ejemplo del reggaetón, porque siento que cada vez más la gente como que le presta menos atención a las músicas académicas y al jazz. O sea, como que las músicas académicas y el jazz están como en su peor momento, mientras que el reggaetón, o sea, Carolina Sanín escribió la tapa de Arcadia de hace como 3 meses, que se llama Un elogio al reggaetón. Sí, es como, Dios mío, como las grandes mentes de nuestro país están reflexionando sobre el reggaetón, ¿no? Entonces yo creo que curiosamente es un poco, pues no lo contrario, pero sí siento que se puede criticar y se puede cuestionar todas las diferentes formas de hacer música. Eso, o sea, en cuanto a lo que hacemos en El Enemigo, realmente nosotros el único filtro que tenemos es que sean artistas colombianos. Nosotros también hemos reseñado jazz, pero sí siento que uno, para reseñar un disco, o sea, así como reseñas un disco de J Balvin y a la siguiente reseña podemos reseñar un disco de, no sé, por poner un ejemplo, El Ombligo, que El Ombligo es un grupo de jazz muy chévere de acá de Bogotá, que combina el jazz con la cumbia y con el vallenato y todo eso. Tú tienes que criticarlo, digamos, y cuestionarlo dentro de ese contexto, ¿sí? O sea, tú no puedes hacer una reseña de J Balvin, o sea, esperando que sea complejo, ¿sí? O esperando que, pues, los modos y las escalas y las polirritmias, mientras tú no puedes esperar que un disco de jazz sea para ir a perrear, ¿sí? Entonces,
yo creo que si uno se va a poner como en ejercicio de cuestionar la música, de criticar la música o cualquier forma de arte, es entendiendo que pues cumple, digamos, como unos pulsares y unos intereses creativos que lo enmarcan dentro de ciertas cosas. Yo no siento igual que una cosa sea mejor que la otra, que es, pues digamos, otro de los puntos que estabas diciendo ahora, como que muchas veces la música académica se ve como más profesional, pues, y más, sí, como decías, como más burguesa, ¿no? O sea, es la música de escuchar, es la música del teatro, es la música de ir de gala, es la música de comprar las boletas y la cosa. Em, pero yo siento que eso, pues hoy en día ya como que es que no es tergiversado, no es la palabra, pero pues eso ya perdió como mucha relevancia. Yo siento que ya el internet ha hecho que la gente y la audiencia pueda tener como un oído crítico y mucho más ecléctico frente a eso y no ponerle mucho atención a si es música académica o no y disfrutar ambas cosas por igual. Ahí hay una cosa bien interesante que me parece, precisamente el ejemplo del ombligo es bueno, y es que al menos lo que uno nota acá, como en la música colombiana, contemporánea, joven, hay mucha fusión, ¿no? Hay bandas que tocan Sí. un montón de cosas al mismo tiempo, o incluso también pasa cosas contrarias en que, no sé, uno va, digamos, a Matic y ve una banda de cumbia y uno se entera que todos los miembros estudian música en la Javeriana, en los Andes, en la Nacional, lo que sea. Es como, Claro, ¿cómo pasa eso? ¿Usted cómo ve esta claro, cuestión de la fusión musical en Colombia? Eso viene precisamente claro. del internet pues, los géneros Sí, colombianos y latinoamericanos, quizá. claro, pues es muy curioso que hayas puesto como el ejemplo de Matic, porque con lo que estamos hablando, como de las músicas académicas y todo este cuento, y lo disruptivo precisamente, ese combo de Matic, que pues para quienes nos están viendo y no conozcan, Matic es como uno de los laboratorios, pues casi escenarios, bares, casas creativas más importantes como el jazz y las músicas experimentales en Bogotá y en Colombia. Em, y lo que tú dices es muy interesante porque muchos de los músicos y de las agrupaciones que se presentan en Matic son académicos, pero buscan precisamente como irrumpir y hacer cosas totalmente contrarias a la academia. Entonces meten cumbia, meten punk, digamos Los Pirañas es un ejemplo de eso. Hay un ejemplo muy bueno que de hecho de un disco que está cumpliendo 20 años este año que se llama El Ensamble Polifónico Vallenato, eh, que es un disco así de como de vallenato como súper distorsionado y como súper disonante y una cosa loquísima, y es un poco como los académicos mismos haciéndole frente a la academia y diciendo como no, pues cuáles reglas, cuáles partituras, cuáles músicas burguesas de no sé qué, no, o sea, vamos a hacer cumbia y meterle punk y meterle electrónica y eso pues nos parece chévere. Eh, entonces yo siento que, digamos, eso es uno de los puntos claves de la fusión, como estabas diciendo ahora, como ese, o sea, digamos, para poner ese ejemplo puntual como de los académicos buscándole como el hacerle el feo a la academia y decirle como yo no voy a tocar Bach, yo voy a tocar, qué sé yo, Andrés Landero, que es uno de los grandes cumbieros pues de nuestro país. Pero sí, y fusiones hay muchas, o sea, incluso Bomba Estéreo, o sea, Bomba Estéreo, que pues es una agrupación, digamos, mucho más pop, comillas, pues es una agrupación pionera en la fusión de músicas colombianas con la electrónica, con el pop, con, qué sé yo, la champeta y la cosa. Pernet también lo hace. Cachicamo, digamos, es una banda que coge la música del llano pero lo pone en un formato más yacero. Entonces, yo creo que esas fusiones tienden a irse como más por ese lado como de lo colombiano, como buscar la identidad musical en las músicas regionales, que volviendo a lo primero que hablamos de colonizar el oído, yo creo que eso también es un muy buen ejercicio creativo y es como usar las músicas de la región y las músicas, digamos, folclóricas precisamente para hacerle frente, digamos, al jazz, que es una cosa muy anglo, o al rock, que es una cosa muy anglo.
o a la electrónica, que es una cosa muy anglo. Entonces yo creo que esas fusiones van más también como por ese lado. Bien, Wendy tiene una siguiente pregunta. Sí, es que él habla de colonizar el oído y salen muchas más Claro, revelaciones oscuras en este directo. Sí. Y es que, digamos, yo, Wendy, soy fan del rock, o sea, escucho de todo un poquito, pero principalmente el rock. Y yo comento esto porque la siguiente pregunta es que uno como oyente suele tener como dos caminos. Digamos que uno podría escuchar solo un género y ser un profundo conocedor de este, o escuchar varios estilos musicales, o sea, un poquito y sabiendo un poquito de ellos. Y bueno, ¿qué se gana y qué se pierde al elegir uno de estos caminos? O sea, escuchar de todo, saber de todo sobre un género. O claro, parce, esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta me gusta mucho y es una pregunta que me hago constantemente, sobre todo porque tengo muchos amigos que eligieron ese camino de dedicarse a solo un género. Entonces, digamos, Santiago Sembrano, que es como mi mano derecha en las reseñas de rap, él es una biblia del rap. O sea, casi que no hay nada que ese man no sepa del rap. Y casi que el 99.9% de su conocimiento musical es sobre rap. O no sé, digamos, Marcelo, que es un colega de, digamos, los medios así independientes, ese tipo sabe todo punk, o sea, todo el punk, se sabe toda la historia del punk y casi que solo se dedicó a eso. Yo, en cambio, soy como todo lo contrario, o sea, yo soy partidario, así, casi que activista de por qué tenemos que escuchar diferentes tipos de música, ¿sí? Obviamente, lo que se pierde de no dedicarse a como un género específico es esa profundidad, ¿no? Es esa conocerse así los callejones más oscuros de cada género, las historias más recónditas de la discografía de un artista, lo que sea. Pero lo que se gana es precisamente esa como amplitud de saber escuchar diferentes propuestas y saber también ver la música de pronto como en una cosa más horizontal, siento yo, porque, o sea, por loco que suene, en algún momento de la historia de la música va a haber en algún punto donde, qué sé yo, el metal y el rap se unan, ¿sí? En la historia, algún disco, y no lo digo como sónicamente, pero culturalmente, ¿sí? Culturalmente las tendencias y los géneros no son independientes el uno del otro. O sea, la música y los fenómenos culturales pues pertenecen a una sociedad que convive, que conviven en un mismo planeta. Y entonces es muy loco como pensar que un solo género se mantiene solito. Digamos, no sé, por poner un ejemplo, el rap. O sea, sin el jazz o sin la salsa o sin la música electrónica, pues el rap no sería nada, ¿sí? Y luego el rap dinamizó otras cosas. O digamos, sin el punk, muchos movimientos de los 80s y 90s de la música electrónica no sonarían como sonarían. Entonces yo creo que el escuchar diferentes géneros musicales a uno le da precisamente como más ese entendimiento como transversal a los diferentes movimientos y a las diferentes formas de expresión de la música. Y, o sea, yo soy, como les digo, yo soy total partidario de eso. Siento yo que es una tarea ahí sí muy investigativa, por lo que hablamos ahora, como uno no va a juzgar el metal como juzga el jazz o como juzga el reggaetón o como juzga el indie, sí, o sea, uno tiene que entrar, casi que quitarse unos oídos y ponerse otros distintos para escuchar X disco o X artista o X género. Pero sí, eso es como lo que siento que uno pierde y uno gana con esas decisiones, que sí es muy loco. O sea, para mí son como decisiones de vida, así como o me dedico a un solo género o escucho de todo. Tú también dices que no puede haber un género como por sí solito, o sea que hay ciertas como conexiones, ya sean culturales, sonoras, y eso me lleva a pensar, como siendo un poquito más radical, sobre la noción de género musical o estilo musical. Y es como, ¿tú qué opinas como de esas distinciones? ¿Tú crees que son como arbitrarias o son necesarias o son las dos cosas? ¿Qué opinas? Claro, eso es muy chévere. A mí me parece que esas como de las discusiones como más
o sea, como que son muy constantes y siempre han sido constantes como como en toda la historia de la música, sobre todo porque esos términos al final del día no los ponen los músicos, los ponen los periodistas. O sea, los periodistas son los que se tiran eso. Sí, los periodistas. Porque, pues, Periodistas. sí, pues no, o sea, digo, pero es que me parece que también es una discusión como muy chistosa porque es como que el periodista hace todo su esfuerzo para entender un movimiento musical y entonces dice como, bueno, listo, como que se estudia y se pega la investigada y entrevista a los artistas para decir, listo, vamos a llamarle a este género o a este movimiento, a este lo que sea, el trip hop. Entonces, el trip hop se llama así porque esto y esto y esto y esto. Y cuando el periodismo sale a decir eso, los músicos dicen, no, este man, ¿qué está haciendo? Por qué nos pone etiquetas? O sea, ¿por qué? ¿Qué es esta vaina? Y entonces ahí lo que pasa son dos cosas muy chistosas. O sea, lo que pasa ahí es que las generaciones de los músicos que vienen después de que se le atribuya un nombre a un movimiento se empiezan a casar con las características literales de la música a la cual se atribuyó ese género, ¿no? Entonces, digamos, si yo te digo, el black metal tiene estas características, las guitarras distorsionadas, las voces feas, la mezcla es súper opaca y la carátula tiene que ser en blanco y negro. Eso fue un periodista que le atribuyó que esas eran las características a un género que orgánicamente tomó esas decisiones. Todo lo que viene después de esas decisiones, digamos que son meramente comunicativas, es cuando los géneros musicales empiezan como a perder el hilo y como a tergiversar porque ya se empiezan es como a crear basados en un ideal de como en unas pautas, ¿no? En unas pautas de esto tiene que sonar así. Entonces es muy chistoso porque es como un constante tire y afloje de los medios y la comunicación intentando definir las cosas y los músicos diciéndole, pues ¿sabe qué? Ya no, vamos a hacer otra cosa. Entonces en términos de comunicación, a nosotros los medios nos facilita mucho la vida. Que sí, que le raya a los artistas que los encajonen, los raya. Pero precisamente eso también es como un ponerle leña al fuego a que busquen otros pulsares creativos para irse por otras líneas y de pronto, qué sé yo, inventarse otro género que ningún periodista haya definido. Entonces, sí, ese es mi punto sobre los géneros, creo yo. Y es que, digamos, Alfredo Morales pone el caso del tropipop como uno de estos ejemplos de géneros, claro, entremezclados, por decirlo así. Y, bueno, y dice que hubo muchos artistas que siguieron el estilo de Carlos Vives y posteriormente los encajonaron como tropipop. O sea, es como un ejemplo increíble. Muchas gracias, Alfredo. Ajá. Y Jaime publica por acá en Pasto, saludos para Pasto. Dice tremendo la escena de Pasto. Sí, hay que ir. Después de la cuarentena, muchachos, no salgan. Por acá en Pasto estamos haciendo la labor antiacademia con Acid Jessic. Bueno, no sé si se dice así, lo siento. Sí, Puro Acid Metal Campesinos. ¿Los conoces? Sí. Un saludo para Acid Jessic, qué chimba. Puro Metal Campesinos y jazz agropecuario. Hecho en las faldas del volcán Galé. Los combos de la distritofónica. Lo siento. Serán un referente para mí y para muchos músicos en el país desde lo tradicional, lo urbano y lo académico. Saludos. Gracias por tu comentario, Jaime. Sí, tremendo. Sí, bacano. Ese parche en Pasto, hay mucho parche así como súper disruptivo que no le copia a la academia y no le copia a la música comercial ni nada. O sea, Acid Jessic es una banda así ya muy loca, pero súper, súper loca. Además, porque es muy bacano, porque incluso sus formas de difundir la música también son muy radicales frente a las dinámicas del mercado que estamos hablando ahorita. O sea, ellos no usan Spotify porque les parece que Spotify es un robo, entonces solo venden sus discos de forma como orgánica. Ellos no le copian como a todos los festivales porque si no tienen como, no sé, prácticas que no les gustan y eso, entonces pues bacano. Y la distritofónica también la distritofónica es como de ese mismo parche de Matic, así como yaceros académicos loquitos. Entonces, también bacano. Un saludo al parche de la distritofónica. Bueno, nosotros ya cambiando como un poquito de tema, algo que, viendo como sus reseñas, algo que nos llamó mucho la atención es que en su reseña de Como pez en el hielo, el disco de Nicolás y los Fumadores,
Usted escribe la música del álbum diciendo como que captura una problemática generacional universal. Creo que lo hice particularmente con esta canción, no recuerdo el nombre. Bueno, una de las canciones del álbum. Y algo nos llamó la atención, es como esa manera de escribir un álbum y se nos ocurrió como cómo usted describiría esta conexión entre la sociedad contemporánea y la cultura musical. ¿Cree que hay otros artistas nacionales que logren como capturar este espíritu generacional? Sí, pues yo creo que eso también es como uno de los puntos bacanos que uno puede, digamos, usar para juzgar o criticar la música, y es cómo el artista refleja a lo que le es sensible de la sociedad y lo del contexto al cual pertenece, ¿no? O sea, al final la música las artes es un reflejo casi que literal, o es el mejor esfuerzo que hace la humanidad por traducir las ideas y las sensibilidades que a las que es sensible, ¿no? Entonces, digamos, casos como el de Nicolás y los fumadores, o Aguas Ardientes, o incluso no yéndose tan lejos, ¿no? Pues como Aterciopelados, desde los 90 se estaba hablando de Bogotá, ¿no? Como Quién mató a la Gomela, o Símbolo Marciano, o como eran vainas que hablaban muy de la ciudad y muy de eso y muy de los ánimos de la generación, pues. Entonces yo siento que hay obviamente muchos artistas que hacen eso, digamos, poniendo el ejemplo particular de Bogotá, la derecha, 1280 Almas, Hora Local, que de hecho antes de empezar el envío estábamos hablando con Joseph precisamente de Hora Local, que es una banda también que habló mucho de Bogotá y de su contexto. Y yo sí creo que uno de las cosas interesantes, digamos, de la música, del arte, es eso, ver cómo el artista está reflejando o está mostrando ese reflejo que ve de la sociedad, si lo hace de forma condescendiente o no, si lo hace narrando o describiendo alguna historia particular de su contexto, si está criticando algo particular de, qué sé yo, del gobierno o de la sociedad o de la forma en cual nos comportamos. Todo eso le añade mucho como como a los universos creativos de los artistas. No sé, digamos, un ejemplo acá que nos están insistiendo el doctor Joseph en que pongamos ejemplos, pero sí, igual pues sí, también para hablar de música, obviamente, pero digamos un ejemplo muy bacano de estos artistas es El Calvo. El Calvo es un rapero de acá de Bogotá, que para mí es de los mejores, no solo de Bogotá, sino del país, que acaba de sacar un disco muy chévere que se llama Galguerías, donde cada canción es casi que una historia súper detallada, una narración súper bacana de temáticas diferentes. Entonces tiene una que habla sobre el call center. Entonces, pues, él lleva, no sé, 3 años trabajando en un call center. Entonces, eso le generó a él un impulso para hablar del call center, y luego él saca la canción y esa canción resuena con la gente que ha trabajado en call centers. Entonces es como un constante como verse reflejado en vainas cotidianas y en vainas como del día a día, pues de la sociedad, que el artista logra condensar, en este caso, digamos, en una canción. El Calvo también tiene una canción que se llama Bacatá, que es de las mejores de él, que habla de Bogotá, pero poniéndolo en la historia de una mujer que se levanta, que va al bus, que trabaja, que se come un pan con chocolate, y es como narra toda la historia digamos, de una mujer, del día a día de una mujer en Bogotá, y esta mujer se llama Bacatá y tiene todas las características de la ciudad misma. Entonces, o sea, parce, eso es el arte, eso es el arte, eso es el arte, eso sí es el arte. Verse reflejado en la sociedad. Ahí como un poco, como volteando la relación, es bien, claro, lo que usted dice me parece como 100% cierto, como que el arte es un poco un reflejo de su contexto. Me parece especialmente interesante cuando hay como estos retornos de géneros después de 30 años que nadie los escuchaba. Pero volteando a la pregunta,
¿Usted cree que eso también le pasa a usted como crítico? ¿Cree que el contexto influye en su manera de escuchar y eventualmente reseñar la música? ¿O cree que tiene que como desligarse de nuestro contexto nacional rolo contemporáneo del Transmilenio? Parce, esa es una pregunta, esa es una pregunta bien, bien dura, pues, pero sí, pues, o sea, desligarse del contexto de uno para juzgar cualquier cosa es muy difícil. O sea, es muy difícil, diría yo, casi que prácticamente imposible. O sea, es imposible no dar una opinión medianamente subjetiva al contexto de uno, eh, de lo que sea, ¿no? O sea un juicio político o artístico, lo que sea. Em, digamos, por poner, no sé, digamos un ejemplo, la gran mayoría de artistas que reseño son de Bogotá, de Medellín, digamos muy como rap e indie, porque eso es como lo que a mí orgánicamente me llega por el contexto en el cual yo me muevo, ¿sí? O sea, yo, digamos, de las escenas del Caribe o digamos de las escenas del Pacífico colombiano, que son contextos sociales y culturales totalmente distintos a los míos, es mucho más difícil que yo los entienda, es mucho más difícil que yo que me lleguen siquiera a mí. O sea, yo tengo que esforzarme el doble para, digamos, ir y buscar qué está sonando en el Pacífico, ir y buscar qué está sonando en la costa, ¿sí? Precisamente porque yo pertenezco a un contexto que está muy alejado de eso. O sea, pues yo no he participado culturalmente en eso. Es como cuando un rolo va al Petronio, ¿no? Como se ve rarísimo. Pues como que hace un rolo en el Petronio, como no, culturalmente es un choque muy, o sea, es muy interesante, pero pues también eso cambia y eso afecta la forma en la cual uno se aproxima a la música y en las cuales uno se aproxima al juzgar y al criticar la música. Entonces, sí, totalmente de acuerdo que uno, pues el contexto sí me afecta, digamos, en cuanto yo me aproximo a la música y hay que hacer un esfuerzo un poco extra eh, para ser un poco más democrático, pues objetivo. Tú decías al inicio, bueno, al inicio de Claro. la respuesta, que eras más cercano al rap y al alternativo Ajá, por tu contexto. Pero dime, ¿cuál es la relevancia que tú le ves al rap? ¿Y cuál es la relevancia que tiene el rap hoy en día entre la juventud? Sí, pues, o sea, creo que no es misterio que hoy en día el rap y de pronto el reggaetón también son como los dos grandes movimientos comerciales, por así decirlo, de la música hoy en día. O sea, como que las grandes estrellas de hoy en día son raperos, reggaetoneros, etcétera. Yo no le atribuiría como la razón de ser de eso como algo muy puntual, pero sí siento que hay como una serie de factores que ha provocado esto. Por un lado, el rock lleva casi 100 años por ahí afuera y pues ya la gente está mamada de escuchar rock. Pues no mamada, o sea... no, sí, o sea, pues digamos, yo escucho mucho rock todavía, pero digo que el auge, pues el punto clave del rock siento que o sea, ya fue, ya tuvo su momento. O sea, el rock en este momento está como en una etapa de jubilación, pues. Es como el limón así como seco en la nevera, que está ahí, como que uno lo usa y está y parchado y siempre está ahí. pero Por pues favor, como no que no. cancelen al enemigo después de esta entrevista. Pero no, sí, o sea, como que, o sea, si ustedes se ponen a ver como 60, 70, 80, 90 y la primera década de los 2000, pues los charts más top y las bandas más top y los que llenaban los estadios eran los rockeros. Hoy en día, pues eso ya está un poco más enfriado y precisamente, digamos, géneros como el rap, que son géneros, digamos, más jóvenes, digamos, el rap se empezó realmente como a consolidar a mediados y finales de los 80s y luego en los 90s ya como que empezó a coger vuelo, pues son géneros que tienen mucha más energía reciente, más jóvenes, digamos, pues tienen menos trayectoria histórica, pues eso por un lado. Por el otro lado, contrastándolo con el rock, el rap pues viene de un contexto social y cultural totalmente distinto al rock.
Entonces yo creo que esas formas como de refrescar la cultura también son muy bien recibidas, como ver algo totalmente nuevo. Lo mismo con el reggaetón, o sea, el reggaetón puede que sea una industria como muy superficial o lo que sea, pero pues al final del día responde como también a un fenómeno cultural y a una, a un empalme cultural muy interesante, ¿no? Donde los grandes artistas estaban dominados por nombres de artistas anglo y gringos, y de repente llega una generación súper grande de artistas latinoamericanos a tomarse los Grammys por sorpresa, ¿sí? Y tenemos casos loquísimos como Bad Bunny, que de la noche a la mañana se vuelve pues un súper éxito, y casos incluso aún más locos, que a mí me parece aún más loco, digamos, como el caso Rosalía, que es como, o sea, una chica haciendo flamenco, o sea, es que fuera reggaetón, que uno dice como, bueno, reggaetón tiene como sentido, pero flamenco, como, pues, ¿qué es eso? Sí, y como esos choques culturales, esos empalmes culturales tienen mucho sentido. Lo mismo con el rap. O sea, yo creo que el rap ahorita está teniendo como ese auge y como esa época dorada también por eso, porque es algo que a los ojos del globo, del mundo, no había tenido como ese espacio y esa relevancia que ahora sí la está teniendo. Y por el otro lado es que el rap, como la música electrónica o como el reggaetón, es pero muchísimo más fácil de producir que una orquesta o que una banda de rock. O sea, para una banda de rock tú tienes que el amplificador, que la guitarra, que el cable, que meterte en un estudio 8 horas, 10 horas, 30 días, un poco de cosas, mezclar la guitarra, que el delay, que la cosa, tú un beat lo puedes hacer, o sea, no digo que sea, pues, no es por demeritar, pues, la creatividad que hay detrás de un beat, pero pues digamos en cuanto a economía de la producción, sí ha beneficiado también como al rápido crecimiento y posicionamiento del rap, precisamente porque, digamos, tú lo puedes hacer en un computador, o sea, si tienes un computador ya, pues ya estás hecho, básicamente. Entonces sí, yo creo que es un poco como todo eso lo que ha influenciado en que el rap sea ahorita como un poco más relevante. Pero digamos que ya siendo un poquito más específicos al contexto de Colombia, ¿tú ves Claro. como también alguna particularidad específica? Por ejemplo, no sé, creo que el rap es para muchos como un medio de expresar las problemáticas sociales. ¿Tú qué opinas? Em, pues sí, digamos que una cosa que pasó en Colombia, siento yo que de pronto, o sea, pues es que en la historia del rap, o sea, obviamente eso nace en Estados Unidos, en Nueva York, finales de los 70s, 80s, 90s, lo que sea. Entonces, pues ellos ya tienen el rap como en la sangre, pues, y es popular, ¿no? O sea, el rap en Estados Unidos es pop, ¿sí? Es como suena en la radio todos los días. En Colombia y en Latinoamérica en general, siento yo, al llegar más tarde, digamos, todas estas influencias, porque o sea, realmente el rap en Colombia siento yo que se empezó verdaderamente como a forjar como movimiento por ahí hace unos 10, 15 años. Y pues eso, como tú mencionabas, como al ser un género y un movimiento, digamos, como tan frentero frente a las problemáticas sociales, eh, estaba visto como con mucho prejuicio, ¿no? O sea, el rap es el de las neas, el rap es el de los que lo huelen feo, marica, y el rap es sí, como que siempre se miró como muy por encima. Eh, y pues luego simplemente por la evolución misma de cómo la audiencia escucha la música y también como por reflejo mismo de lo que está pasando mundialmente, y también por, digamos, artistas como Alcolíricos siento yo que fueron de esos artistas que han sido puntos de quiebre fundamentales para la historia del rap colombiano, donde precisamente ayudaron a quitarles esos prejuicios al género, donde se decía como, listo, o sea, esto no es de Neas, esto no implica obligatoriamente que si es rapero es una persona violenta. Entonces yo creo que este tipo como de momentos y como de contextos sí ayudó a que en Colombia, sentándole al contexto colombiano, como que sí se empezara a popularizar más el rap. Y el gran boom, siento yo, fue hace como 5 años, o sea, desde el 2014, 15 fue que ya, pues el rap colombiano ya se tomó
pues se tomó todo el país por sorpresa, pues. Sí, 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 en los Transmilenios, en la radio, en los escenarios, en las universidades. Exacto, tal cual. Dale, Juan Diego tiene muchas preguntas también para ti, o sea, no te vamos a dejar descansar, lo siento. Juan No, Diego, te escuchamos. No, ya esto está terminando, ya que nos quedan poquitas preguntas. No, algo que me parece que vale la pena como mencionar, que lo hemos tocado como tangencialmente en varios puntos de la discusión, es como la relevancia del Internet en el contexto musical actual, y usted está como un poco en el centro de eso como youtuber. Algo que me parece interesante relacionar con eso es como lo que usted mencionaba hace un par de preguntas de la democratización de esta cuestión artística, la música. Y eso nos genera como la pregunta, como usted como parte del medio de no solo la crítica, sino también la difusión artística en el Internet, ¿cómo cree que ha funcionado? ¿Cómo cree que funciona esta cuestión de la democratización de la música a partir del Internet? Porque pues ya hoy en día uno no escucha como las grandes disqueras o uno no ve propagandas de bandas. Yo no sé si alguna vez han existido propagandas de bandas, pero sí, claro, me imagino algo así. Sino que uno entra, yo que sea, las TFM o a cualquier página de Internet y busca bandas. ¿Cómo cree que eso ha ayudado no solo a la industria musical en general, sino por ejemplo a la colombiana? Sí, total. Pues no sé, yo tengo como un poco opiniones encontradas frente a eso, porque la democratización que brinda el Internet, siento que también, o sea, la facilidad de crear y subir contenido a Internet y la inmediatez de cómo se consume el Internet también ha dado pie a que haya como una saturación de consumo y de contenido que al final del día termina no democratizando nada. ¿Sí? Porque es como hay tanta cosa, tal cantidad de cosas que muchas veces lo que, lo que prioriza el algoritmo son a los mismos de siempre. Los que tienen plata, los que tienen las grandes disqueras, lo que sea. O sea, quiénes son los que están charteando hoy en el momento. No es como porque tengamos un mundo más democrático en cuanto a consumo de Internet, entonces la bandita chiquita de Chapinero va a poder llegar a los grandes estadios de Estados Unidos. No, o sea, los que están llegando a los estadios grandes de Estados Unidos son los mismos artistas de siempre, ¿sí? Como los mismos de las disqueras, los mismos de la cosa. Tal vez sí le ha dado oportunidad a bandas pequeñas, digamos, de forjarse de forma independiente. Eso sí estoy de acuerdo. Digamos, el Internet y la tecnología en general, pues le ha dado como más recursos y más herramientas a los diferentes artistas de poder salir y difundir y publicar la música y hacerse escuchar de una forma más fácil sin, digamos, grandes inversiones de dinero, como, no sé, o sea, el siglo pasado y toda la gran época, digamos, del siglo XX, que todo era con discos de vinilo, pues tú tenías que tener la plata para invertir, o sea, prensar el disco, distribuir los discos, hacer giras promocionales, todo eso para que la gente te comprara el disco, o sea, toda esa cosa, ese tipo de vainas que involucraban mucha plata, y por eso la era dorada de las disqueras fue el siglo XX, porque las grandes disqueras eran las que tenían esa plata para invertir en los artistas. Hoy en día, pues no te cuesta, o sea, solo te cuesta tiempo subir un video a YouTube o una canción a Spotify. Entonces, en cuanto a temas de difusión, sí, el Internet ha ayudado mucho a eso. Ahora, precisamente por esta saturación y como esta inmediatez de cómo se consume el contenido, también siento yo que se han cerrado incluso las fronteras, porque la gente está un poco como volviendo a ver qué está pasando acá, a que tiene fácil acceso como en sus ciudades, en sus países, etcétera. Entonces yo siento que digamos esa democratización de la música al final del día como que no es tan cierta, ¿sí? Como que de pronto sí tienes más fácil acceso, pero pues el mundo todavía no, pues no da las posibilidades tan fáciles como de, no sé, qué sé yo hago un disco hoy y mañana digo como quiero pegar en Italia, ¿sí? Como se me dio la gana que quiero crecer en Italia. Dime por dónde diablos empiezo siquiera,
sea, ¿cómo empiezo yo? Porque no, entonces que vivimos en un mundo más democrático, entonces que en Italia es más probable que me escuchen. No, pues es muy difícil igual y tú necesitas, qué sé yo, contactos, burocracia, plata, para igual hacer que te escuchen en Italia. Entonces, sí, no sé, ese es como lo que pienso. ¿Y usted creería que usted tiene como algún rol en esa pseudo democratización, digamos, como usted? Porque con 25.000 seguidores usted puede, digamos, ver una banda en Matic cuando abran el mundo nuevo y decir, venga, si usted es una chimba, voy a reseñarlos. ¿Cree que ahí Claro. tiene como una responsabilidad? Em, Pues sí, yo creo que un poco volviendo a lo que estábamos hablando al principio de hacerle como frente como a las dinámicas del mercado, lo que sea, pues digamos canales como El Enemigo sí tienen cierta responsabilidad o cierta posibilidad más bien de usar las plataformas para eso, como para democratizar más la visibilización de los artistas. Entonces, seguramente Sony Music no se va a interesar por ningún artista de Matic Matic, no lo hará ni hoy ni nunca, pero si digamos yo tengo una plataforma con 25.000 seguidores que me escuchan y dicen como, oiga, pues escuchemos la música que recomienda este man, y yo digo como, venga y escucha esta banda de free jazz súper loca, que bien Matic Matic, de pronto es probable que de los 25.000, 10 se enganchen y digan como, hey, esto está bacano, chévere, voy a escuchar J Balvin y luego escucho esta banda loca de Matic. Entonces, pues ahí sí, ahí sí puede haber, digamos, una responsabilidad, pues, o una oportunidad bacana de los medios independientes de democratizar esas escuchas, pues. Listo, vamos a pasar a una de mis secciones favoritas, que son los comentarios y preguntas del público. Listo. Aquí ya también aprovecho para dar saludos a todo el mundo. Saluditos a Daniel, saluditos a Sofía. Sofía te quiere saber de dónde surge el nombre del enemigo. Sebastián Mejía dice que la película Almost Famous. Sí, sí, tal cual. Hay una cosa que yo no sé, a mí siempre me ha gustado, me ha gustado es ponerle nombre a las cosas, como que no sé, tengo esa alma como de publicista, como de brandear todo lo que pasa en mi vida. O sea, yo antes de empezar el proyecto, yo sí dije como no, o sea, tenemos que ponerle un nombre así que pegue, o sea, un nombre, casi que yo no quería empezar el proyecto sin un nombre chévere. Y, y fue mucha la coincidencia que casi que al siguiente día que yo me hice esa pregunta, terminé viendo esa película que se llama Casi Famoso, pues Almost Famous, que es una película muy icónica realmente como dentro del gremio de los músicos. O sea, es como un must, un obligatorio si uno está en el medio de la música, verse esa película. Y la historia de esa película es de un joven periodista que por ires y venires de la vida termina escribiendo la historia de portada de la revista Rolling Stone, entrevistando a una banda muy importante de ese momento. Y la banda le pone como apodo a este chico, le pone el enemigo, porque, porque dicen que él tiene el poder de escribir cosas buenas o malas sobre la banda. Entonces yo vi la película y dije, no, pues ahí está, o sea, pues, ¿para qué más? Ahí está el nombre, ya fue, y así fue. Sí, ¿no era que él escribía para la Rolling Stone o algo así? Sí, 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 pues muy loco. Sí, uno de mis sueños frustrados. Hashtag Rolling Stone, contrátame. Siga leyendo comentarios. Saluditos para Sebastián, saluditos para Andrea. Claudia dice, ante todo, amor al arte. Creo que esto lo comentó cuando tú estabas hablando como de las dinámicas de la industria, Claro. siempre busca pues el beneficio económico, pero Sí, ante todo el amor al arte. Gracias, Claudia. sí, sí, sí. Saluditos a Daniel, saluditos a Sofía, saluditos a Saga, porque dicen que Wendy pertenece a Saga, es verdad. Saludos a Oriana, a Valentina y la pregunta de Juliana. Ah, bueno, y unos saluditos a Sebastián que dice que te manda saludos al enemigo.
Y habla de los pubis. No alcancé a leer la pregunta de Juliana. Juliana, eso. Sí, ¿Cómo ¿cómo vivencia? vivencia él esa posición de crítico como una posición de poder? ¿Cuál es su reivindicación personal respecto a eso? Es como parecía la primera pregunta. Puedes coger de ahí. Como de autoridad? Uy, ahí sí ahí está bien, muy filosófica. No, o sea, o sea, no la entendí bien, como cuál es mi posición, como de autoridad, pues, como de poder. Como lo que yo entiendo es como parece en la medida en que usted hace crítica y tiene cierta autoridad, al menos entre sus suscriptores, ahí también parece haber como una relación de poder, es decir, análogamente como la relación que tiene un profesor con los estudiantes, como Claro. vive esa posición. Claro, claro. Pues yo intento así como les decía anteriormente, así como intento hablar de forma como muy, muy coloquial o de forma como muy, muy relajada y como muy, pues normal, pues. También intento que así sea mi relación con la música que hablo y mi relación con el público, sobre todo. Em, es decir, como que yo siempre soy muy respetuoso con la audiencia que me ve, muy respetuoso si me preguntan algo, si también son críticos de mi trabajo, si son críticos también de cómo estoy haciendo las cosas o de la reseña que hago. Yo jamás me tomo las cosas como personal ni intento lo que les decía ahora como imponer nada, intento eso como mermar lo más posible precisamente como esa dinámica de el profesor o la autoridad o lo que sea, como simplemente es un amigo, hacer lo más posible porque parezca que es un amigo recomendando música, solo que lo hace públicamente, pues. Entonces es un poco eso, yo no intento como no ufanarme pues de nada de mi posición, menos con la audiencia, como que me parece que no tiene mucho sentido. Antes siento que precisamente ese diálogo sano y esa conversación sana con la audiencia es la que al final construye lo que es como el objetivo del canal, ¿no? O sea, no es como que yo tenga una agenda personal que quiera cumplir, sino que es como en compañía de la audiencia estamos construyendo pues algo más chévere como para la música del país. Aquí también un comentario que hacen es de Santiago recomendando la música de El Calvo. Escúchenlo, muchachos. Yo no lo he escuchado, voy a escucharlo apenas se termine esta conversación. Sí, Gracias por la recomendación, Santiago, y pues también a Juan Antonio, que fue el que lo abordó en la conversación. Y ahora sí, Juan Diego, la última pregunta de la noche. Sí, ya para cerrar esta cosa, la última pregunta muy sencilla es como, ¿usted cómo ve la situación actual del movimiento musical nacional y por qué cree que es importante y cómo podemos apoyar la música colombiana? claro. Pues una de las cosas que incluso para mí es difícil comprender es que no hay un solo gran movimiento de música en el país. Es decir, tenemos un país que tiene unas regiones drásticamente distintas culturalmente la una de la otra. O sea, uno no puede, digamos, comprender ni digamos, escuchar siquiera de la misma forma las músicas, qué sé yo, del interior, a la música de Pasto, a la música del Pacífico y lo que sea. Y yo siento que, o sea, ya solo intentar entender eso ya es un muy buen comienzo de entender el panorama musical de nuestro país. Es decir, la música del Pacífico tiene unas exigencias y tiene unas necesidades, así como la música de Medellín y Bogotá tiene también unas necesidades y unas dinámicas distintas, una música de la costa del Caribe y todo esto. Entonces, eso yo siento que es como un primer paso muy importante, entender que no es como que solo haya como una línea, pues, donde todos quepan y con un solo brochazo solucionamos los problemas de todos. No, eso pues es importante para entender. Lo otro para entender pues que al menos siento yo, es que desafortunadamente
es una industria y es una, sí, una industria todavía muy incipiente y es una industria muy joven. O sea, lo que yo realmente considero de la industria como musical en Colombia, cuando realmente se empezó a poner las pilas, por ahí desde los 90s. O sea, llevábamos como 20, 30 años en esto apenas, ¿sí? Y eso lo que significa es que hay todavía mucha desinformación y mucha ignorancia al final del día de cómo funciona la industria. Es decir, los artistas no saben muy bien todavía todo el tema de derechos de autor, de propiedad intelectual, cómo defender sus obras, cómo registrarse a las sociedades de gestión colectiva, cómo distribuir su música, cómo monetizar su música, cómo, digamos, si uno es ingeniero, si uno es productor, si uno es ingeniero de mezcla, cómo se involucra con el artista para, digamos, volver más profesional y recibir regalías de los trabajos. Todo eso es un problema fundamental que yo siento que es de las zonas grises más horribles que tiene nuestra industria, y es eso, que son muy pocos los artistas que saben bien cómo organizarse profesionalmente en su carrera. Eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno como que nunca ha hecho nada. O sea, la economía naranja, la economía naranja es como ¿qué? O sea, como ¿qué es? Nadie Sí, sabe. nadie sabe, es como... esa es la verdadera pregunta filosófica, compañeros Juan Diego y Wendy. ¿Qué es la economía naranja? Eso debería ser una tesis filosófica, es un verdadero De cuestión doctorado. de Es el doctorado. ser y la nada, es el principio y es el Exacto. fin. Ser o no ser, y después de eso viene qué es la economía naranja, porque nadie tiene ni idea qué es ni cómo funciona, y Duque lleva 2 años en el poder y acá seguimos y no ha pasado nada. Pero bueno, no sé, eso es como yo veo como la situación, así como a grandes rasgos, pues, de la industria de la música en Colombia. Igual sigue creciendo, seguimos creciendo, cada vez el sector privado crece muchísimo, cosa que pues es bacano que el sector privado crezca, porque pues mientras el gobierno no haga nada, pues alguien tiene que hacerlo. Entonces, pues es bacano, y también me parece que cada día los artistas se están preguntando cómo ser mejores profesionalmente frente a su carrera dentro de la industria del país. Entonces yo creo que con tal de que los artistas estén preocupados por hacer las cosas bien, eso ya es un buen avance. Hay que tener esperanza. El jefe, amo y señor Joseph tiene una pregunta para ti. Claro. Y es que a él le gustaría que te tuvieras un poquito en el aspecto generacional de los consumidores de música. O sea, ¿cuál es la diferencia que hay entre un oyente joven y uno más adulto? ¿Qué cosas han cambiado? Wow. Qué buena pregunta. Un asesino con esas preguntas. No, pues creo que yo sí soy partidario de esa teoría de que una persona promedio deja de escuchar música, como deja de actualizarse con las tendencias musicales como en sus 30s. Entonces lo más probable es que pues las generaciones vayan cambiando o vayan digamos, revitalizando sus formas de consumo más o menos como a esa edad. Y precisamente las formas de consumo hoy en día también están cambiando mucho generacionalmente, más rápido, siento yo, precisamente por el internet. Es decir, nosotros los millennials, supongo que somos como medio millennials, lo que sea, pues ya tenemos como en el chip que podemos consumir música de forma muy fácil en internet, ¿no? O sea, en Spotify, o sea, en YouTube, o sea, en iTunes, o sea, en lo que sea. Y eso, para ponerme también así profundo y trascendental, pues eso también afecta mucho la relación misma que tiene uno de la escucha de la música. O sea, el hecho de que sea tan fácil acceder a ella y el hecho de que el mercado nos esté vendiendo la música como una comodidad, hace que la escucha sea más de
qué tantos discos escucho yo al día y no qué tanto análisis hago yo de un solo disco que escucho al día. Como que siento de pronto que el consumo y la forma de escuchar música sí se ha vuelto más masiva y menos profunda y menos como analítica. Igual pues hay gente que también han crecido también como por el consumo del internet, en nuestra generación sobre todo como muchos melómanos, o sea, siento que la melomanía es un fenómeno de nuestra generación definitivamente. Y la generación de abajo, o sea, la generación Z que llaman, o sea, yo no sé, pero esa vaina va a ser demasiado loca. O sea, esa gente está pegando canciones en TikTok, ¿sí me entienden? Como es una cosa muy loca, o sea, como que vuelven virales las canciones en una aplicación y eso se vuelven como los artistas de esa generación. Es una cosa muy loca y es aún más inmediato y aún menos profundo. Entonces no sé qué vaya a pasar con la generación de abajo, pero pues bueno, nada, esperar a ver qué. Vale, ya esto se acabó, ya saliste librado de tu examen, ya puedes, sí, del examen socrático, ya puedes entender la dimensión filosófica de tu quehacer diario. Nosotros podemos entender el quehacer diario de un crítico de música. O sea, nosotros también aprendimos de esta conversación. Ya sé qué música voy a escuchar cuando se acaba este stream, el salvo, ya saben. Esto no es pago, escúchenlo. Ya sé que quiero ir a Pasto después de la cuarentena, o sea, he aprendido mucho hoy. Así que le agradezco a la revista Saga por este espacio, por haber contado con Juan Diego y conmigo para entrevistar al enemigo de esta generación. También, obviamente, al enemigo por haber aceptado esta entrevista, para haberse arriesgado. O sea, no todos aceptan un examen socrático, ni los griegos aceptaban el examen socrático. Así que muchas gracias, eres muy valiente, es de verdad, te lo agradecemos. Y obviamente agradezco a mi compañero Juan Diego por haberme ayudado con estas preguntas tan filosóficas y salvajes. Y a Joseph por haber hecho preguntas tan salvajes, o sea, más que las de Juan Diego. Gracias a todas las personas que asistieron y de nuevo gracias a Juan Antonio por estar aquí ahí a conversar 1:40 casi. Estuvo muy chévere la conversación, esperamos que todos la hayan disfrutado como nosotros la disfrutamos.